Y ya estamos con nuestro invitado, Pablo Peña, quien es director de Accountax, director de impuestos de Accountax. Y vamos a hablar acerca de la fiscalización electrónica de la SAT, conocido como FICEL, con F, FICEL. Entonces, pues primero, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes a todos ustedes. Pues contento de estar aquí, compartir un poco de este mundo que nos apasiona de los impuestos, aunque a algunos no les gusta, a mí sí me gusta. Entonces, qué bueno que podemos compartir algunos pensamientos. Qué bueno que hay algunas personas así como vos que les gustan para que uno pueda consultar cuando tiene problemas. Exactamente. Y más que pagar impuestos es ver cómo también pues hacerlo de forma eficiente, ¿verdad? Hacer ese pago eficiente. Cuéntanos un poco acerca de FICEL. Esta es una nueva forma que anunció la SAT, que estaba realizando, esto lo anunció a principios de este mes, diciendo que habían implementado una nueva forma de verificar y hacer auditorías o fiscalizaciones a través de la información electrónica. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, la SAT este es un proceso que ha llevado varios años, yo diría las primeras fases básicas y un poco incipientes, cuando ya nos mudamos a dejar las declaraciones en papel. Ustedes recuerdan, hace ya algunos años tenemos el uso de formularios electrónicos, y eso empezó una fase en donde a través de la información que se presentaba electrónicamente en las declaraciones de impuestos, pues SAT tenía cierta visibilidad de las operaciones y empezó a hacer cruces de información con la misma información que el tributario le presenta en las declaraciones. Y así empezaron, digamos, esos primeros procesos de fiscalización electrónica. Esto ha venido acompañado también de crecimiento a nivel de sistemas, donde se ha hecho inversión importante en tener nuevos sistemas, y a través de los años en la SAT. Y a través de estos años ir fortaleciendo toda la parte electrónica, tanto de sistemas para hacer auditoría, cruces de información, como implementar el uso generalizado de la factura electrónica en línea, que fue un hecho que pues marca tal vez un antes y un después precisamente de esas auditorías electrónicas. Recordemos que la factura electrónica en línea está en vigencia casi generalizada desde julio del año pasado, y eso le ha permitido a la SAT tener información en tiempo real. Entonces, la fiscalización electrónica no es más que el proceso que SAT realiza a través de sus sistemas electrónicos para revisar las operaciones de un tributario prácticamente en tiempo real. O sea, ellos tienen toda la información donde pueden ver tendencias, verificar operaciones, como ellos mismos lo dicen, identificar si hay alguna inconsistencia en la información que les llame la atención, y entonces revisar y eventualmente enviar requerimientos ya de información específicos al tributario, o inclusive invitarle a rectificar declaraciones de impuestos cuando ellos creen haber encontrado alguna situación que lo amerita. Ahora, yo no sé si esto, estamos hablando de varios programas distintos de la SAT, pero me recuerdo que hace poco en una conferencia de prensa el superintendente dijo que esto era que básicamente los tienen hasta monitorados, hasta con su tablero así de Power BI. A los 871, algo así, principales tributarios, o sea, básicamente las empresas más grandes, que es de donde se recauda algo así como el 75% de los impuestos. Entonces, la pregunta es, estas fiscalizaciones en línea, ¿se las están haciendo a estos que son así los grandes o a todo el mundo? Realmente, principalmente a los grandes, digamos que es donde tienen la mayor base de datos, pero sí he visto y he tenido casos... Pero no se confíe. Sí, no se confíe, porque realmente lo primero que uno piensa es, solo este grupo selecto de contribuyentes, pero no, en realidad yo he visto casos en donde un tributario, digamos, que tal vez no es de este grupo, ha recibido información, porque los sistemas lo que hacen es que cruzan
la información que ahora se recibe a través de la factura electrónica con la información que el mismo tributario presenta en sus declaraciones y en sus libros. Entonces, cuando existe una inconsistencia, la SAT asume muchas veces que haya alguna omisión del pago de impuestos y manda, pues en el mejor de los casos, a preguntar qué pasó, y en otros, pues mire, le invitamos a rectificar, amablemente a rectificar, que encontramos esta inconsistencia y lo dan por hecho. Un poco el tema y el problema de cultura que tenemos es que nos asustamos cuando vemos un requerimiento de SAT. Un correo, olvídate que ni siquiera sabemos qué dice, solo vemos que dice. Solo vemos que dice SAT. Resulta que te escriben para felicitarte por tu cumpleaños. Sí, eso es el peor de los sustos. Entonces, pero no tenemos eso. Primero, leer el correo, entender qué nos están pidiendo o requiriendo, porque muchas veces también estos requerimientos electrónicos son simples avisos, no tienen la formalidad que de acuerdo con el Código Tributario debe llevar, y entonces en algunos casos pues simplemente se puede hacer caso omiso de él. Obviamente la SAT va a seguir insistiendo y el siguiente paso probablemente ya sea una visita. O sea, sí, es como los cobradores así de las tarjetas. Algo así, yo diría que un poquito más intensos. que si no, o sea, te llaman y bueno, y si uno no hace nada y te siguen llamando, ya cuando sentís ya te mandan a jurídico. Sí, y realmente el mensaje es, primero, pues ocuparnos al recibir uno de estos requerimientos, analizarlo, entender qué nos están pidiendo. Yo le digo muchas veces a mis clientes, si usted tiene la información, y aquí nos vamos un poco a los dichos, el que nada debe, nada teme. Entonces, si usted tiene la información y tiene la posibilidad de contestarlo, es mejor que lo haga de una vez, porque así aclara la situación y no tiene a alguien que está pendiente o le empieza a hacer preguntas, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, cuando la SAT está equivocada porque hizo o una mala interpretación de la información, por ejemplo, y se aclara a nivel de enviarle la información correcta, generalmente ya no vuelven a preguntar y el tema se cierra ahí. Hay un tema en el cual hablaban también, salió una nota donde decían que tenían como un promedio o una estimación de la actividad económica dependiendo de la industria. Y entonces por fin se está generando, desafortunadamente, pues no digo que el dato específico, pero sí tener esa data de conocer en la industria cuáles son los estándares y que ellos lo estaban ya manejando o ya estaban empezando a tener eso, y que si tú te salías de ese rango, entonces generabas pues una alerta y te llamaban para preguntar qué estaba pasando. Exacto, sí, de hecho eso ya hace algún tiempo SAT lo está haciendo. Bueno, para empezar, tenemos muy incipiente el tema de las bases de datos, y esta es información que poco a poco ha ido recabando, sobre todo haciendo crecer ese número de contribuyentes especiales. A través de la factura. A través de la factura electrónica y los contribuyentes que están obligados a entregar estados financieros auditados. Y también entonces, las retenciones, ¿verdad? Porque me imagino que eso obviamente también esas algo son fuentes de información. Ahora, hoy por hoy, pues eso simplemente a ellos les marca riesgos de a quién auditar y a quién no, ¿verdad? Entonces, esas tendencias, más pues todo el sistema de monitoreo que tienen, a ellos les lanza algunas alertas para ver dónde puede existir algo inusual y entonces empezar a investigar un poco más. Pero es auditoría de riesgos, básicamente. En otros países donde esto ya está pues más desarrollado, y pongo por ejemplo a México, en México inclusive en el portal de el SAT, que allá es el Servicio de Administración Tributaria, ellos publican esas tarifas por la tasa efectiva de impuestos sobre la renta por industria. Y ahí sí está claro. Dicen, básicamente es vaya y mídase. Exacto, vaya, mídase, y si usted no está en el rango, es candidato número 1 a una auditoría. Y la invitación es póngase en el rango. Pero eso ya es parte de la ley y es parte del procedimiento, y de hecho el SAT lo publica. Nosotros hicimos en la firma un evento en el mes de febrero y yo hice una comparación. Ustedes que estuvieron ahí tal vez lo recuerdan, de cómo fue el desarrollo de toda la parte de digital de México, de la tributación, con lo que lleva Guatemala. Y básicamente Guatemala, siguiendo un modelo muy parecido, vamos 5 o 6 años atrás de lo que es México hoy en día. Y el México de hoy en día tiene este tema de auditoría de riesgos basada en toda esa información, obviamente unas bases de datos más robustas, y tiene otros temas más complejos, como la contabilidad electrónica. El uso del buzón fiscal, le llaman allá, que aquí sería la agencia virtual, para la comunicación oficial con el tributario. Y también tienen este sistema de riesgos ya más
formal en cuanto a que lo publican en su sitio web y ellos con base en eso hacen las auditorías y casi que en guerra avisada no hay muertos y ya el contribuyente sabe que tiene que pues adaptarse a esos estándares para poder cumplir. Y el otro, pues bueno, les mencionaba el tema de los libros y el otro más importante también, que es el acceso a la información bancaria. México hoy en día los problemas que tiene con la mayoría de contribuyentes es que el fisco allá se mete directamente a las transacciones en los bancos y lo liga contra la información que se comparte con la contabilidad electrónica. Entonces, a esto estamos aspirando en Guatemala. De hecho, la reforma tributaria que está planteada... A eso estará aspirando la SAT, porque nosotros bueno, no. Sí, nosotros no. De hecho, ya en la reforma que está planteada y que se ha discutido, hay varios temas. Uno de ellos es precisamente los libros electrónicos, aunque hoy en día ya están los libros electrónicos tributarios, LET, libro electrónico tributario, ya lo pueden usar los contribuyentes, pero va a venir la obligación de presentar la contabilidad electrónica pues de forma mensual, probablemente trimestral, no sé cuál va a ser la frecuencia, pero sí ya una obligación formal de hacer eso, a la par, pues obviamente pretender de cruzar la información que los libros den contra lo que digan los estados de cuenta bancarios. Entonces, digamos, ese es el México de hoy y es la Guatemala que en teoría deberíamos estar esperando en unos 5 o 6 años y se ha visto esa evolución a través de implementación de la factura electrónica en línea, los libros electrónicos y todos estos sistemas que SAT tiene ahora como fuentes de información para monitorear e identificar esas inconsistencias que ellos buscan para ir y revisar. Bien lo decías tú al principio, a veces las empresas son auditadas y no se dieron cuenta. Ajá, eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona el tema de la fiscalización electrónica? Si al final tienen acceso a toda esta información, ellos hacen la fiscalización y después te llegan con la información que pudieran solicitar adicional o solo te mandan un correo pidiéndote información. ¿Cómo funciona? Sí, generalmente sí sucede que puede ser que ellos mismos se cercioren con la misma información que ya cuentan y no vean necesario pedir mayor información y entonces si ven alguna inconsistencia, auditan, revisan y si no encuentran algo relevante, no lo informan y no nos damos ni enterados. No sé, ni nos enteramos ni que nos revisaron. Enteramos que nos revisaron, porque hoy por hoy en ninguna ley existe alguna obligación de por lo menos avisarme que estoy en un proceso de fiscalización virtual. Sí sucede de que como resultado de esa revisión ellos puedan encontrar inconsistencias y entonces mandan esos famosos correos, avisos con atento requerimiento de información adicional o de una vez vaya y rectifique las declaraciones. Entonces, el tributario lo que tiene que hacer, como decía al principio, es analizar y ver en qué momento es algo que amerita ir a aclarar, que se puede aclarar a través del mismo correo electrónico contestando o eventualmente pues hay quienes prefieren esperar y recibir una notificación formal para iniciar el proceso tal y como lo manda el Código Tributario. ¿Cómo es una notificación formal? Bueno, te tendrían que notificar presencialmente. Que viene a dejar un mensajero. Que viene a dejar un mensajero con una nota y firmarle recibido y ya viene pues una notificación llamada providencia, eventualmente puede venir una resolución, porque también a veces no pasan por la parte inicial, sino se van de una vez a esa. Ya no se ve tanto de eso, pero sí todavía un poco, pero sí tiene que haber un documento en donde te notifiquen personalmente. Hoy por hoy la notificación por correo electrónico no es válida y de hecho en este paquete de reformas que ya está, pues yo digo ya pendiente tal vez de discutirlo, imagino que están esperando el cambio de Congreso para que el nuevo Congreso lo conozca, ahí ya está la obligación de oficializar el correo electrónico o la información electrónica como un medio oficial de notificación de este tipo de situaciones. Nos hacen una pregunta, pero esto tiene que ver con El Salvador, nos pregunta Aileen Fuentes. Si tienen preguntas, por favor, mándenlas. Ha recibido de estos correos y se asustó y le pasó como a nosotros, que me imagino que a ti también te pasó, Jorge, cuando pagaste tu impuesto de circulación. Y si a usted le pasó, bueno, de este tipo de correos, pero si ha recibido algún correo y tiene alguna duda, por favor, puede mandarnos sus mensajes al número que nos va a decir Alejandro después del corte, cuando regresemos del corte. Y
tenemos una pregunta que para responderla cuando regresemos. ¿Qué opinan de la nueva ley que Bukele quiere implementar un auditor y técnico en todas las empresas por muy pequeñas que sean? No sé si sabes algo de esto cuando regresamos del corte. Y Jorge, tú tienes un anuncio. Así es, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas y Liberamigos y Liberhéroes que ya en una semana arrancamos con el club de lectura de libros de negocios que lo va a facilitar María Dolores Arias, aquí presente, y arrancamos con el libro Hábitos Atómicos, escrito por James Clear. Este club de lectura va a ser todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, y para participar pues solo tiene que ser miembro de la Liga de los Liberhéroes. Si usted todavía no es miembro de la Liga de los Liberhéroes, pues puede ir al sitio libertopolis.com, ahí hay una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, le da clic ahí, eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon, y allí usted puede suscribirse en la Liga de los Liberhéroes y participar en los clubes de lectura. Este en particular es el de libros de negocios, que empieza la semana entrante, el jueves 7 de septiembre, con el libro Hábitos Atómicos, y el libro lo puede adquirir usted también en UFM Ediciones, y por ser miembro del club de lectura le darán un 10% de descuento. Para poder aplicar a este descuento puede comunicarse luego de hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes al WhatsApp 3790-9624, 3790-9624. Así que si quiere cerrar el año con ese sprint final, pues lo espero en el club de lectura para que aprendamos acerca de estos hábitos atómicos. Libertopolis.com. Alejandro, ¿dónde nos pueden dejar sus mensajes y las dudas que tengan? Si han recibido alguna notificación, alguna invitación cordial para que resuelvan alguna situación ante la SAT, o tienen dudas respecto a la fiscalización electrónica, ¿a dónde nos pueden dejar sus mensajes y sus consultas? Claro que sí, María Dolores, nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp de cabina 4585-4280, y también nos pueden dejar sus comentarios en YouTube, Facebook y Twitter. Así que no tenga pena, envíe sus consultas al WhatsApp, repito, 4585-4280. Vamos a un breve corte y ya volvemos. Libertopolis.com. Con respecto a la pregunta respecto a la nueva ley de Bukele, pues no tenemos mayor información. Parece que es una propuesta de tener un auditor contratado por la empresa para transparentar o para garantizar la información financiera o la información fiscal que se está generando en estas empresas. Así que eso es lo que sabemos, pero pues vamos a ir seguramente conforme vaya fluyendo más la información, pues vamos a seguir viendo de qué se trata. Y bueno, me quedo sorprendida si así fuera. Y bueno, estamos hablando acerca de la fiscalización electrónica. El tema de la fiscalización electrónica que está implementando la SAT y en qué consiste. También la SAT habló de diferentes fases. Hablaba de una fase donde se autenticarían a los auditores, se identifica al contribuyente, su dirección, los representantes legales, el contador, que el contador sea el contador, que se hayan presentado las declaraciones. Después está el tema de los establecimientos, si tienes varios sucursales que estén dando facturas, que estén generando las facturas electrónicas. Y después hablaban de un módulo, y esto me llamó la atención, un módulo de presencia fiscal en espectáculos públicos, supervisores, presencia fiscal en punto fijo y la reportería de todo Ficel. Y dice, se revisan localidades, balotajes, conteo de mesas, sillas, o sea, metidos hasta en la sopa. Sí, pero eso realmente no es tan nuevo. Esto de los eventos, sí, lo he visto. Yo lo he visto también. Y no solo en estos, uno piensa en conciertos, pero no, vas a un congreso. A un congreso, por ejemplo. Lo que pasa es que Guatemala, pues, bueno, antes de la pandemia, y creo que eso, el tema de la pandemia vino como a incrementar aún más las actividades. Creo que esos años y tanto de encierro nos afectó y ahora estamos saliendo a todo y hay mucho evento. Y yo sí recuerdo en el pasado haber ido a un par de conciertos y congresos en donde en la parte de atrás estaba el auditor de SAT con su acta y contando los boletos. Entonces me parece que lo habían dejado de hacer
y yo ya no había escuchado en algún momento que existieran reparos o algo así, o que alguien se manifestara al respecto, y creo que lo están retomando. Me imagino viendo ahora que se ha incrementado aún más por tal vez estos temas que platicamos post pandemia, donde hay conciertos, hay congresos, ahora tratamos de juntarnos lo más que podamos, ¿verdad? Pero sí, no me sorprende, realmente no es algo nuevo, pero creo que ahora tienen más herramientas porque pueden entrar, digamos, a través de la factura electrónica en línea, poder verificar que la información y hacer cruces, ¿verdad?, entre la información que aparece reportada a través de esta factura electrónica en línea e inclusive las liquidaciones que presenten en estos eventos, y ver si hay alguna consistencia o inconsistencia en esa información para poder ajustar, ¿verdad? Solo yo quería hacer una salvedad con relación a las notificaciones estas de la SAT, y es de que cuando hablas de las formales, de los correos electrónicos, y es de que no hay que, primero, como dice Paula, hay que leerlos, pero adicionalmente y después volverlo a leer, porque la primera vez no te estás todo el shock, primero salir del shock, como decimos en Guate, estás paniqueado. Sí, pero pienso que todavía tienen que corregir sus sistemas, porque yo he conocido por lo menos de 2 casos donde les han notificado a personas, dicen, mire, usted tiene un omiso de tal formulario, y va a revisar uno y resulta que sí se hizo, y sí se hizo a tiempo, pero algún tornillo suelto tiene el software de la SAT todavía. ¿Qué haces ahí? Qué buena pregunta, George. ¿Qué pasa cuando te dicen, mire, usted no presentó el pago del ISR de los que pagan del 5%, y resulta que ya lo presentaste? ¿Qué haces ahí? ¿Le debes responder? Yo recomiendo que sí. Lo ideal es que si lo tengo y tengo la evidencia que se presentó, lo mejor es contestarles el mismo correo con el número de formulario. Aquí está el número de formulario, o aquí está la copia, porque puedo tener la copia PDF y adjuntárselas. Entonces, de hecho, yo tuve un caso en donde había una obligación que vencía domingo y era el último día de mes, y el día 1 era lunes. Entonces, obviamente, se corrió para el día 1, el contribuyente vino, pagó, y luego recibió su correo, pagó el 1, y recibió su correo diciendo que había omitido porque el día 31 no había pagado. Entonces, esa vez nos acercamos personalmente a SAT, y el auditor a cargo nos indicó que lo que pasa es que el sistema, hay un software que no reconocía que era día inhábil y que se corría el plazo de pago. No sabe lo que es los fines de semana. Ni cuando les dan feriado, porque hubo elecciones. No lo habían seteado adecuadamente, y entonces simplemente reconoció que la persona no había pagado el 31 y que pagó el 1, dijo ya pagó fuera de tiempo, y entonces usted me debe. Pero fue el sistema el que contestó. Lo que sucede es que ahorita hay un sistema automatizado que incluso, si ustedes pudieran ver y comparar, yo que tengo la oportunidad de ver varios, puedo comparar. Varias notificaciones. El cuerpo es el mismo, o sea, el texto es el mismo, lo que cambia es la información. Lo que te están pidiendo o lo que te están diciendo. Entonces es un sistema que manda la alerta, manda la información, y luego dice, comuníquese con fulano de tal, a tal número, y es hasta ahí donde hay un auditor. El mismo sistema como que asigna exactamente. O sea que de esas notificaciones, para efectos prácticos, en general, bueno, y además son muchas, son automáticas, y eso no necesariamente garantiza de que sean correctas. Exactamente. Por errores como esos que por errores e inclusive temas de interpretación. Una clásica, por ejemplo, comparar ingresos en el IVA con ingresos en el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, el diferencial cambiario que puedo reconocer como ingreso en el impuesto sobre la renta, eso no lo facturo y no lo incluyo en mis ingresos facturables del IVA, y obviamente va a haber una diferencia. Entonces muchas veces la comparación es, mire, sus ingresos no son los mismos en el IVA, en el ISR, entonces usted me debe. Pero existe una forma de explicarlo, y como bien lo decías, Jorge, al final pues una conciliación, o decir, mire, en este caso, este ingreso X no paga IVA porque no está sujeto de acuerdo a la legislación. Muchas veces se resuelve redactando pues la defensa, por decirlo así, la explicación, y haciéndoles llegar a ellos. Yo sugiero que siempre se acerquen con un experto en el tema para argumentarlo de una forma legal también, o sea, no solo decir no o sí por cualquier cosa, sino realmente darle un sentido, porque digamos es el primer puesto de defensa, si lo queremos ver de esa forma, porque
si el tema SAT queda satisfecho, pues ahí queda. Y si no, pues entonces va a seguir el proceso hasta que lleguemos a un proceso administrativo donde tengamos que entrar a la defensa correspondiente. O sea, algo así como cuando uno llama a alguna empresa grande y resulta que es una máquina contestadora y Apache 5 si quiere hablar con el departamento de servicio al cliente o de tarjeta de crédito o lo que sea, y resulta uno que pasa por 10 etapas y nunca logra llegar con una persona, con un humano. Más o menos así está pasando ahorita con la SAT. Aquí es más rápido. Aquí es muy porque distinto. Aquí sí tienes asignado ya una persona. Aquí lo que pasa es que ese primer correo o ese primer aviso es electrónico y él, sale de la como máquina. que él genera el aviso y le asigna a un operador, por así decirlo, que no es operador, pero a un operador, a un auditor, y ese auditor lleva tu caso. Lleva el caso y entonces muchas veces ellos empiezan a leerlo hasta que se les llama por teléfono, mire, fíjese que me comunico con fulano tal, es que recibí un correo de tal cosa, y hasta ahí empiezan a preguntar NIT y todo, porque me imagino que entonces ellos se meten al sistema para ver qué casos tienen. Una pregunta, ¿es aconsejable llamar o es mejor dejarlo por escrito? Las dos cosas. Uno, a veces es importante llamar para hablar con la persona y entender si, a ver, ¿qué me ha pasado también? Muchas veces los requerimientos no son claros. O sea, están pidiendo cosas que a veces uno se queda, ¿qué me quiso pedir o qué? Y entonces es bueno hablar para aclarar a dónde quieren llegar y entonces darles la información que requieren. Insisto, yo soy de la opinión que si yo tengo la información y pues tengo mis argumentos y sé que estoy en ley, lo mejor sería darles la información. Para cerrar el tema ahí de una vez, sino, porque hay quienes dicen, no, como no es una comunicación oficial, no contesto. Si no es entonces va a pasar lo de la tarjeta de crédito, que luego van a seguir insistiendo. ¿Y esto no genera lo que llamamos los precedentes? Que como usted ya respondió un correo, ahora siempre lo voy a notificar así. No, porque, a ver, primero no es un requerimiento oficial legal. Entonces, de hecho, ellos ya lo están haciendo como parte de una forma, hacer la práctica de comunicarse con el contribuyente o el tributario, se me olvida, con el tributario. Por eso, en la reforma de ley, están incluyendo de que sea a través de la agencia virtual para oficializar toda la comunicación, tal y como lo hace México hoy en día, que es a través del buzón tributario, y toda la comunicación oficial es a través, y en este caso en Guatemala sería la agencia virtual, que prácticamente todo tributario tiene o debiera tener habilitada. Entonces, eso pues facilita comunicación, la rapidez de las cosas, y pues en una época digital donde realmente es mucha ya la gente que está acostumbrada inclusive hasta manejar las cosas por WhatsApp o Signal, qué sé yo, las distintas formas de comunicarse, pues SAT lo que busca en alguna medida también es agilizar esos procesos. Nos quedan ya unos 4 minutos. ¿Tienes alguna pregunta, Jorge? Pues solo me queda la duda de si legal, o sea, yo sé que ahora ya tiene toda la información la SAT, y es lo que hemos dicho desde hace años, de que eso iba a pasar con las facturas electrónicas en línea, pero ¿es legal que haga esas auditorías y cruce de información la SAT sin que uno se entere con la legislación que hay actualmente? Yo creo que sí, de hecho hay un par de artículos en el Código Tributario que le abren esa puerta a SAT de poder hacer ese tipo de averiguaciones o auditorías. Lo que no puede hacer es entrar a una cuenta bancaria sin una aprobación de juez, por ejemplo. Que tampoco se entera uno. Pero digamos, esa por lo menos tiene un candadito ahí de que si quieren ver algo tienen que ir a pedirle el permiso al juez. Igual uno no se entera. Pero hoy por hoy es información que ellos manejan a través de la agencia virtual. La factura electrónica les lanza esa información. Y por eso es bien importante que los tributarios tengan mucho cuidado con el manejo de la información. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, muchos contadores vienen y toman de la agencia virtual y dicen, voy a hacer la declaración de IVA y agarro todas las compras que me aparecen en la agencia virtual, porque es tan sencillo como entrar, descargarlo a un archivo de Excel y desde ahí hacer mi libro de compras, por ejemplo. Pero no se pueden revisar las facturas y no se dan cuenta que muchas veces hay facturas que el tributario no ha pagado o que no, adquisición de bienes y servicios que no ha requerido. Por alguna razón u otra aparece su NIT ahí. Yo tengo un par de casos donde tributarios en
en su FEL, digamos, recibieron facturas que ellos, de bienes y servicios que ellos no habían comprado. Por ejemplo, material de construcción, y dices, ¿de dónde? ¿De dónde? Y entonces vino el contador y como seguramente por facilidad solo preparó la declaración, pero a los meses vino SAT y empezó directamente a pedir y pidió los medios de pago de esas facturas que obviamente no los tenía. Y entonces les abrieron un expediente y obviamente les cobraron multa porque reconocieron crédito fiscal de IVA que no debían reconocer porque no eran bienes ni servicios que hubiera adquirido este tributario. Entonces, ¿y eso puede pasar por qué? Porque se equivocó alguien y puso, qué sé yo di mi NIT y el cajero o quien sea que estaba metiendo en lugar de un 5 puso, o en lugar de un 7 puso un 6. Y tan mala suerte que y le cayó a alguien más, ¿no? O la típica que a veces yo me he dado cuenta que ha pasado es que piden consumidor final y ahora dicen, no, mire, si es más de 2.500 yo no le puedo dar consumidor final. Sí, pero yo no quiero la factura. Entonces, para no entablar discusión ahí, agarran el último que pasó, ¿verdad? O deme un NIT usted y dan cualquier NIT, ¿verdad? O sea, y hemos tenido casos donde inclusive anónimos han ocurrido que soy fulano de tal, usted está el tal NIT, sí, y no es, ¿verdad? Entonces, sí han habido casos donde, pues, cuando se dan cuenta es cuando ya tienen a la SAT cobrando las multas. Ahora, ¿qué pasa ahí? Yo no pedí la factura, me aparece, no la declaro y ahí muere la cosa. Ahí muere la cosa. De hecho, tanto en los libros electrónicos tributarios como en bajar la información directamente desde la agencia virtual, por ejemplo, si yo la bajo a un archivo de Excel para revisarla, ahí puedo discriminar, porque igualmente hay compras que a veces hacemos que no llenan los requisitos para que sea crédito fiscal. Que son las que conocemos como no deducibles. No deducibles o no aprovecho el crédito, entonces lo puedo eliminar, ¿verdad? Y entonces me quedo solo con aquellas facturas que sí, de acuerdo con la ley, pues tengo el derecho a reclamar el crédito fiscal. Ese es un proceso que debiéramos hacer en todo momento. Lo que pasa es que también algunos contadores, algunos por desconocimiento y otros por apresurar los procesos, toman lo que hay y no revisan. Es el 30 a las 6 de la tarde y tienen que... Sí, ahí se muere, decís, en el sentido de que no lo puse en mi declaración del IVA, entonces no hay problema. Pero, y si después me sale en el ISR y me dicen, mire, usted dice que gana 1,000, pero está comprando cosas de a 2,000. Bueno, pero por eso hay que tener, digamos, precisamente, y esa es otra recomendación, tener todo documentado, porque cuando encuentro yo esas situaciones, en lenguaje de auditores le llamamos papeles de trabajo, que es cómo preparo las declaraciones y tener evidencia documental de por qué llegué a tal número. ¿Por qué? A la hora que un mes después, 2 meses o 2 o 3 años después vengan a preguntar, yo tenga cómo llegué a esos números. A mí a veces pasa que me preguntan qué hice la semana pasada y no me recuerdo, menos si me vienen a preguntar cómo hice una declaración hace 2 años. Pero si tengo los papeles, yo puedo pues evidenciar qué criterios tomé o qué quité o qué puse. Entonces, lamentablemente sucede en muchas empresas que no se tienen, sino que muchas veces el contador viene y lo hace en frío directamente y no hay un papel, no hay nada, y luego el contador se mueve de empresa o lo despiden y se llevó todo el conocimiento. ¿Y quién sabe qué había ahí? ¿Quién sabe qué había? Entonces la recomendación es hagan esos papeles para tener evidencia de cómo llegaron a los números y también les sirve para revisar que hayan hecho las cosas bien. Tenemos que irnos. Pablo, quiero agradecerte que hayas estado hoy con nosotros. Seguramente te estaremos invitando para pues ir resolviendo estas dudas. ¿Dónde te pueden encontrar? Gracias. Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como Accountax. Estamos prácticamente en todas las redes sociales. Entonces ahí nos pueden ubicar. Si no, accountax.com.gt es nuestra página web. Y ahí nos pueden encontrar directamente. Pues muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues ya saben, hay que estar ojo al Cristo con los correos electrónicos, no va a hacer que se le pasen. Sí, y yo la única petición, perdón que interrumpa, que quiero hacer es que el próximo club de lectura tengan libros de impuestos. Hay que preguntarle. Ya está recibida la solicitud formal y los comprometo delante de la audiencia. Vamos a ver el de las revoluciones y los impuestos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes, que tengan una excelente tarde. Espero que les haya servido esta información y vamos a nuestro siguiente programa y nos vemos a las 6 con nuestro compañero Cristian Dávila. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es María Dolores Arias. Libertópolis,
presentó a María Dolores Arias y Jorge Jacobs en Libertópolis. Negocios. El valor de la verdad. Libertópolis Negocios llegó a usted gracias al apoyo de Intecap. 51 años celebrando la innovación. Water for People y Bridge for Billions. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Y Cementos Progreso, construimos juntos el país donde queremos. Correcto. La libertad es lo máximo. Descarga Libertad